Bienvenidos, bienvenidas a Conexionistas, una emisión más, una emisión enfocada pues, a la política, lo que estamos hablando de nuestra serie de cultura política, pues ya tienen acá abajo a Alejandro Envila Fischer, académico, abogado, periodista y un gran amigo. Edgar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Pues dando seguimiento a nuestro compromiso de tratar de entender desde una perspectiva de la cultura política lo que está pasando en la coyuntura. Y bueno, ya habíamos dicho que pues este gobierno en México no deja de sorprender y no deja de hacer cosas que merezcan la pena ponerlas en el análisis. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, parece ser que tenemos eventos en donde este asunto que habíamos ya comentado con anticipación de la implosión probable que existe en Morena, dado el proceso sucesorio. Por ahí hubo algunos eventos este fin de semana. Está el tema del PRI, ¿no? Que si es la cuarta transformación de Morena o no. Y algunas otras cosas más que podamos conversar. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo ves, cómo viste esta actividad política en el fin de semana? Armando, Edgar, buenas tardes a los amigos del auditorio. Eh, Efectivamente, creo que hay tres elementos, todos concatenados, que aparte de muchos otros, ¿no? Porque vamos, la agenda siempre está saturadísima, eh, pero bueno, empezaría por comentar lo que pasó en Toluca, ¿no? Este Ajá. evento convocado por Morena el fin de semana en Toluca, eh, que prácticamente abre formalmente algo que ya estaba abierto, que era su proceso de selección de candidato a la presidencia de la República para la elección de 2024. Ujú. Cosas a destacar del evento. Bueno, es en Toluca, en el Estado de México. Es decir, Morena prácticamente va a cantarle abiertamente el pleito al PRI, a Ujú. uno de los dos bastiones que le quedan a ese partido. Bueno, podemos hablar de tres si consideramos Durango, pero el gran semillero, la gran reserva de votos, porque además es el padrón electoral más grande de todo el país, Ujú. está en el Ujú. Estado de México. Es el estado más poblado y también la entidad federativa que tiene más votantes. Más población, más votantes, es normal. Eh, ya es el único estado, bueno, junto con Coahuila son los únicos estados que no han tenido alternancia, que siempre han sido gobernados por el PRI. Ahí estaba Hidalgo, que ya lo perdieron. Eh, Platicábamos la semana pasada cómo veíamos el Estado de México. Yo les comentaba que en mi opinión puede y va a sufrir la misma suerte que Hidalgo, es decir, el gobernador va a negociar el Estado, la entidad federativa, la gubernatura de la entidad federativa con Morena. Vamos a ver qué hace el PRI. El día de hoy, martes, estamos grabando en martes, los priistas, más o menos estas horas, son las 7:30 de la noche, 7:50 de la noche, eh, tienen una reunión con Alejandro Moreno, con el Alito, como le dicen algunas personas, los exdirigentes con él, para pues pedirles que se retire. ¿Por qué? Porque sus resultados son los peores que ha tenido cualquier dirigente del PRI en su historia. Y porque el partido está pues en franca descomposición o desmembramiento, se está desfondando, y no se ven buenos tiempos para el PRI en 2023, tampoco en 2024. El propio PAN ya empieza a dudar de si le conviene ir aliado con una marca que solo le genera desprestigio al día de hoy y dicen cada día menos votos. Eh, yo no creo que Alejandro Moreno se vaya a retirar. Quizá antes de ver una implosión en Morena la veamos en el PRI. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con los eventos del fin de semana? El Estado de México es la entidad federativa importante del calendario electoral 2023. Morena así lo señala porque presentó
a sus 3 precandidatos presidenciales, de acuerdo a la visión del dirigente de Morena, el dirigente formal se llama Mario Delgado, pero el dirigente real se llama Andrés Manuel López Obrador. Y ahí hay un punto. Hay un ausente que se llama Ricardo Monreal. Monreal ya habló abiertamente de que no fue invitado a la reunión. Si quieren, ahorita tocamos, o un poco más adelante tocamos el tema de Monreal, pero de entrada yo diría, Morena se declara abierto su proceso de selección de candidato presidencial y también declara el inicio de su proceso de selección de candidato y de trabajo político por la gubernatura del Estado de México. Ya lo dijimos, es el padrón electoral más grande. Es el estado más poblado de todo el país. Pero curiosamente, creo que lo señalamos la semana pasada, la gubernatura del Estado de México no acaba siendo lo importante que parece, que los números dicen, en cuanto al resultado electoral de la elección presidencial, que siempre es un año después. Recordemos que en 1999, quien ganó la elección del Estado de México, con impugnación, con sospechas y todo, fue Arturo Montiel. Bueno, pues en 2000, su partido, el PRI, pierde por primera vez la presidencia de la República. Recordemos que en 2017, quien gana la elección del Estado de México, también compleja, también peleada, es Alfredo del Mazo. Y el siguiente año, su partido, el PRI, pierde la presidencia de la República frente a Morena. Entonces, hay muchas voces, y tiene sentido, que dicen, quien gane el Estado de México, ahora sí que es la madre de todas las elecciones, y es la importante para definir 2024, quién sabe, quién sabe, no estemos tan seguros de eso. Hay otros factores que pueden acabar importando más que el resultado electoral del Estado de México. Sin embargo, bueno, Morena va con todo por el Estado de México. Ahí estuvieron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, por supuesto, y Adán Augusto López. Ya abiertamente los 3 precandidatos a los que Morena les reconoce esa condición. O sea, esta no es más una carrera de 2. Adán Augusto ya es un precandidato formal, y para muchos el caballo negro, ¿no? Porque finalmente ya dijo Mario Delgado, el método de selección de candidato va a ser una encuesta. Yo creo que van a ser 2 encuestas. Una que no conoceremos, se supone que a la sociedad en general, y luego una segunda encuesta que tendrá un solo encuestado que vive en Palacio Nacional. A él le van a preguntar. Exacto. Seguramente le van a presentar lo que digan las otras encuestas, pero me parece que la decisión está claro para todos, la va a tomar, la decisión del candidato o candidata presidencial de Morena, la va a tomar el presidente López Obrador como el líder real de ese partido. Entonces, ahí está un primer asunto a destacar de este fin de semana, ¿no? Morena va por el Estado de México y lo va a utilizar como plataforma para su propia candidatura presidencial. Vamos a ver cómo se dan las cosas, porque el asunto no está simple. Creo que lo primero que habría que destacar, antes de la reacción de Ricardo Monreal a esto que ocurrió, es que abiertamente entran en campaña, en precampaña, van a competir y lo hacen desde sus posiciones de funcionarios públicos. Creo que dentro de las primeras cosas que tenemos que ir anotando es que se están registrando
reiterados actos anticipados de campaña. Ni siquiera hay una precampaña formal y ellos ya están en un proceso de selección de candidatos. Es evidente que no les importa y no les va a importar hacia adelante el respeto a la ley electoral. Eso que puede parecer irrelevante porque, como algún día en esta mesa, Edgar, señalabas, además con absoluto acierto, es que la norma electoral no le ha cambiado, las normas electorales no le han cambiado la vida a la gente. Eso es cierto, totalmente cierto. Pero las normas electorales finalmente sí le pueden dar a los partidos de oposición elementos para impugnar candidaturas después. Claro. Y el asunto puede acabar judicializándose. Creo que va a acabar judicializándose. No sé si tengan demasiada o absoluta confianza en que van a controlar la decisión del Tribunal Electoral, pero están arriesgando a sus candidatos, incurriendo en actos anticipados de campaña reiteradamente. Ya lo hicieron antes. El tribunal ya ordenó inscribir a varios funcionarios de Morena, funcionarios públicos con militancia en Morena, servidores públicos, en una especie de lista negra de los funcionarios, y además pública, de los funcionarios que violan reiteradamente la ley electoral. Si hay un señalamiento y hay una lista, puede que a nadie le importe, pero a ver, la ley vigente todavía, y no veo que la vayan a modificar porque no hay manera, ya no hay tiempo de modificarla, incluso legalmente ya es muy cuesta arriba. La ley vigente establece como una causal para impedirle el registro a un partido, a un candidato, haber realizado actos anticipados de campaña. Esto queda a criterio del tribunal, no es automático. Pero vamos, hay quien dice, la ley no importa. Bueno, en el caso de Félix Salgado Macedonio sí importó. Claro. Entonces, vamos a ver qué pasa. Me parece, no acabo de comprender por qué esta determinación de arriesgar a sus candidatos, de adelantar los tiempos. Hoy alguien me decía, y creo que habría que considerarla, lo que pasa es que el presidente opera bien en su beneficio político cuando hay caos en el escenario. Claro. Y todos los días introduce elementos que vuelven caótico el escenario. ¿Para qué arriesgas a tus candidatos? ¿Para qué abres un debate nuevo? ¿Para qué lo generas? Quizá es lo que a él le conviene. Yo no digo que al país le convenga, pero él sale bien librado normalmente de estas discusiones. Lo hemos platicado aquí. Siempre está construyendo un enemigo nuevo, o dos o tres. Siempre está construyendo debates nuevos, discusiones nuevas. A ver si podemos resumir esta parte, Alejandro, para poder pasar al siguiente tema. Y a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Por un lado, planteas ya un escenario electoral, o más bien las características de los escenarios electorales de aquí hasta que esta administración perdure. Y es como norma una continua violación a la ley electoral, ¿Sí? en donde vamos a tener campañas a destiempo, funcionarios abiertamente haciendo campañas Y sobre usando todo recursos públicos. usando recursos, cosa que finalmente no es nueva, No, pero pero es quizás más abierta. exacto, es este cinismo el que Así es. preocupa un poco. Regresando a nuestros temas de cultura política, si antes por lo menos había un ejercicio de simulación, hoy es no me interesa simular ya, lo voy a hacer porque de alguna manera, como ya se ha dicho aquí, somos capaces de resolver este entuerto que nosotros mismos construimos. Pero pones un elemento que no estaba en la mesa antes y que me parece que es interesante seguir. Yo veo esta voluntad política del presidente López Obrador
que piensa en sus términos, en los términos de reproducción de los más cercanos a él y por lo tanto como una extensión de él mismo, que están generando estas condiciones y se están pareciendo al uróboro, ¿no? A esta serpiente que se va a terminar comiendo la cola. Porque este asunto de no respetar la ley, este asunto, en el momento que esto implote, va a convertirse, tengo la impresión, si bien entendí lo que estás tratando de compartirnos, o lo que nos has compartido, que de repente va a haber estas mismas leyes que ellos mismos se han encargado de dinamitar, van a empezar a convertirse en factores que impidan, ¿no?, el desempeño de otros candidatos que no se van a ver favorecidos, y entonces esto termine por pintar este cuadro de implosión, esta hipótesis que nosotros hemos manejado acá, ¿no? En donde modificaron tanto y abusaron tanto o estiraron tanto la liga que ahora esto no solamente no aplicaba para la oposición, sino para sus propios candidatos. En el momento que ellos mismos se vean sofocados, ¿no? O estos otros aspirantes, y eso pueda echar más leña a esta hoguera que históricamente la izquierda, que esta no es una izquierda, pero bueno, ha Pero se dice experimentado. izquierda. Exacto, que los termine por dividir, ¿no? En donde esta ceguera aparente del presidente, en donde es incapaz de ver más allá de sus propios intereses, termine por afectar a estos otros que se encuentran dentro de su círculo y este interés que él tiene por mantener intacta esta masa de votantes se ve afectada porque no hay figuras nada más de nombre y mencionabas a Monreal. Ricardo Monreal no es una figura de papel. Él ya fue gobernador, él fue delegado, él tiene una base social que ha sido capaz de movilizar a lo largo del tiempo. Él es un operador, entonces no es un candidato de papel, no es un candidato de una presentación de PowerPoint. Por lo tanto, los costos de un maltrato a una figura de ese tamaño se van a hacer sentir en procesos electorales, en alianzas fuera de la mesa, etcétera, etcétera, lo que ya conocemos, ¿no? Y si a él le sumamos otros tantos que se van a empezar o que probablemente van a empezar a ocurrir, pues entonces tendríamos este caldo de cultivo o esta, digamos, de implosión autoimpuesta, en donde la oposición no va a meter las manos, curiosamente se va a ver beneficiada. ¿Lo ves así? Mira, no estoy seguro de que la oposición se va a ver beneficiada Ok, porque sigo esperando a que la oposición aparezca en algún lado. ok. Eh, pero lo que sí me queda claro es que este escenario caótico, desordenado, que están impulsando desde el gobierno, desde Palacio Nacional, desde la presidencia de Morena, Ajá. y desde las propias candidaturas, precandidaturas presidenciales, sí va a generar un proceso electoral atropellado, accidentado, cuestionado, carente de transparencia y, nos guste o no, carente de algo que ya deberíamos haber superado, carente de legitimidad, Ujú. Carente de credibilidad, algo que ya no teníamos. O sea, a ver, teníamos muchos problemas de simulación, de actos anticipados de campaña, de utilización, uso de recursos públicos y uso de recursos de dudosa procedencia también. Pero teníamos elecciones creíbles. Uh-huh. Nuestros últimos resultados electorales, con todo y que el presidente López Obrador diga, en 2006 me robaron la elección y en 2012 me la volvieron a robar. A ver, esa es la visión de él y un grupo. Exacto. A lo mejor un grupo grande. La mayoría de los mexicanos no veía, y me atrevo a decir al día de hoy, no ve a Felipe Calderón como un expresidente ilegítimo. A lo mejor le cargan muchos costos
y le cobran muchas cuentas de otras cosas que hizo. Pero a pesar del discurso de Andrés Manuel López Obrador, del fraude electoral de 2006, que nunca pudo probar, me queda claro que sus seguidores incondicionales sí creen en esa posición. Pero no son los 30 millones de votos que lo llevaron a la presidencia. Son mucho menos. Sí, no, de acuerdo. 30 millones de votos se construyen con hartazgo del gobierno de Peña, con inconformidades contra el neoliberalismo y muchas otras cosas. ¿Sí? Pero vamos, ese discurso que para él es una verdad histórica, no es una verdad histórica para la mayoría de los mexicanos, como en cambio, si es una verdad histórica tampoco comprobada, el fraude de 1988. Ahí sí, la mayoría de los mexicanos cree que hubo fraude, tampoco se probó nunca que lo hubiera. Legalmente no se probó. Incluso las proyecciones de quienes se metieron a estudiar no logran probar el fraude de 88. Pero eso sí está en el imaginario colectivo. El de 2006 está en el imaginario de los incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, que no son la mayoría de los mexicanos. Y el de 2012, mucho menos todavía. Eso de que Peña se robó las elecciones. No. A ver, creo que la gente piensa que se robó muchas otras cosas, pero no las elecciones. No Oye, las elecciones. Entonces yo siento como que estamos en una máquina del tiempo y estamos de regreso a aquellas épocas en que el verdadero pleito político se daba entre los del mismo partido. Claro. Vaya, como aquellas épocas que veíamos a los priistas, ¿cómo les llamaron alguna vez? Los priistas destacados, no me acuerdo cómo les decían. Porque la elección a final de cuentas va a ser ahí esa, ¿no? Y un día les dijeron los militantes destacados. Los militantes destacados, una cosa sí les decían. Cuando la sucesión de Miguel de la Madrid, que sacó 6 precandidatos y los hizo caminar en pasarela. Ándale. A ver, sí estamos armando en una máquina del tiempo. Todavía falta un factor. En aquella máquina del tiempo, incluso la alternancia política se daba dentro del PRI. Porque prácticamente toda la política se hacía dentro del PRI. Sí. Y la izquierda y la derecha convivían o coexistían dentro del PRI. Y alternaban dentro del PRI. Cuando era un sistema de partido de Estado, nunca fue de partido único, pero sí era de Estado y ultradominante, y era un sistema de partidos no competitivo. La oposición era testimonial. Cuando pasamos, pues yo diría en 1995-96, a un sistema competitivo de partidos con una nueva versión de la ley electoral que le daba dinero, acceso a los medios de comunicación, a los partidos opositores, y empieza la verdadera alternancia en 97. Ya habían existido alternancias locales, pero muy dirigidas desde el centro. Claro. En 97, la Cámara de Diputados, el PRI, partido en el gobierno, pierde la mayoría de la Cámara de Diputados por primera vez, y ahí se reconfigura la historia política de México. En lo electoral, subrayo. Ahí pasamos a un sistema competitivo de partidos. Pero sí, pero a lo que voy yo es que a final de cuentas la elección del 24 se va a definir ahí. Falta un factor, sí, pero falta un factor. ¿Qué sería? Al día de hoy parece que sí. Ajá. Falta ver, a lo mejor cada día lo vemos más lejano, falta ver si las oposiciones son capaces de ir unidas y si construyen un pacto y una candidatura atractiva a la sociedad. Y entonces sería el candidato del gobierno contra el candidato de la oposición, y vamos a ver qué tan fuerte puede ser el candidato de la oposición. A como se ven las cosas al día de hoy, en junio de 2022, yo diría
la definición del próximo presidente de la República o de la próxima presidenta de la República está dentro de los precandidatos de Morena. Pero nos falta el factor. A ver, hay cosas que todavía van a ocurrir. Una de ellas es el desgaste de la figura presidencial. Sí. Se va a acrecentar inevitablemente en los siguientes años. ¿Por qué? Porque es una condición natural del ejercicio del poder, número uno. Y dos, porque la situación económica, social, de salud y de seguridad vienen en deterioro dentro del país. Hasta hoy Andrés Manuel López Obrador ha sido muy hábil para que el mal resultado, la mala evaluación de sus resultados de gobierno, perdón, no se traduzca en una caída estrepitosa de su popularidad como presidente. Hay quien dice que 2022 demostró que además Morena sigue ganando elecciones y sigue siendo un partido atractivo para los votantes. Vamos a ver qué pasa en 2023 y vamos a ver todavía si el presidente es capaz de seguir traduciendo en votos su popularidad cuando inevitablemente su desgaste como figura y además su poder seguirán menguando. ¿Por qué? Porque el mandato se acaba y hay algo que el sistema, y cualquier otro sistema político, el que ustedes me digan del mundo, hay algo que no hay que olvidar y que es un factor. Los políticos están pensando hoy en su futuro personal y no tanto en el proyecto del presidente nada más. Entonces, la lealtad hacia el presidente también tiene límites. No existe la tradicional ¿cómo se dice? Disciplina que tenía el PRI, ¿no? Mira, la disciplina del PRI todavía está a prueba a ver si Andrés Manuel y si Morena es capaz de esa disciplina. La disciplina del PRI derivaba de factores específicos. El presidente priista, el poderoso presidente priista, era capaz, en el sistema de partido único, era capaz de garantizarle a los priistas su futuro político hacia adelante, no solo a través de la selección de su sucesor, a través de la definición de prácticamente todas las candidaturas. ¿Sí? Eso, a mí me queda claro que López Obrador va a definir quién es el candidato de Morena y quizá ese sea su sucesor. No me queda claro que tenga la capacidad. Es más, creo que no la tiene porque no hay esa disciplina ni esa cultura de partido, aunque esté lleno de priistas. No me queda claro que tenga la capacidad de definir y de garantizarle las candidaturas, el futuro político a todos los morenistas que están aspirando a hacer algo, a continuar con su carrera. Entrada, y aquí, a ver, vamos a ver, Edgar lo ha repetido varias veces y yo coincido con ese punto de vista. Vamos a ver si el presidente morenista es capaz de disciplinar a los precandidatos presidenciales que no sean favorecidos por su dedo y no hay una implosión interna. Ya no hablemos de los precandidatos. Si hubiera sido capaz de disciplinar a todos los morenistas, seguramente por lo menos Durango lo hubieran ganado. Es decir, aunque hoy la veamos desdibujada y que nos queda de ver y que no está a la altura de las circunstancias, hay una oposición, hay grupos locales, Edgar ha insistido también en el tema, hay grupos locales del sector privado y de la clase política local. Y bueno, ya lo dijo hace 8 días, grupos de interés, incluso del crimen organizado, que inciden en las decisiones y que van a operar
o no van a operar en favor del candidato, de la candidata presidencial de Morena, pero también de los candidatos a otros puestos de elección popular. Mover la estructura electoral como la movía el PRI es algo más que complejo. Primero Sí, hay que claro. construirla. Esa no se importa tan fácilmente. Aunque muchos priistas estén hoy en Morena, eso no significa que su esquema de operación electoral sea tan efectivo como lo fue el del PRI. ¿Por qué? A ver, porque este país y esta sociedad ya aprobó la alternancia en muchos lados, porque el poder está mucho más fragmentado, Ujú. porque, y lo voy a decir con todas sus letras, porque todos los partidos hoy tienen mapaches, Ujú. Sí, sí, sí. eso también cuenta, tienen operadores electorales, porque todos ya saben que deberían operar solo con financiamiento público, pero ya saben que hay otras fuentes de financiamiento privado, todas ilegales, algunas de orígenes más oscuros que otras, pero ya saben que hay empresarios que financian campañas y también integrantes del crimen organizado que las financian. Entonces, no está tan simple, no está tan fácil. Sí es una cápsula del tiempo, pero no es igualita a la anterior. Claro. O sea, cada quien va por su santo, ¿no? Estamos hablando Cada que... quien va por su santo. El presidente priista, ¿cuándo el presidente priista dejó de... Y cuándo, fíjese cómo, cuándo empezó la etapa de las alternancias en México? ¿Recuerdan aquella, y seguro la recuerdan, aquella declaración de Ernesto Zedillo, que dijeron, cuando dijo que él se cortaba el dedo, que él no iba a señalar? Bueno, ahí dejó de garantizarle a los priistas su futuro. Ahí empezaron a indisciplinarse. Por ejemplo, si con él no es con quien voy a negociar, no la candidatura presidencial, mi candidatura a diputado o a gobernador, Me entonces me empiezo a acordé, mover por mi lado. me acordé de cierto tabasqueño. Exactamente, cortarse el dedo, ese cierto tabasqueño se llama Roberto Madrazo. No, otro. Bueno, pues, estamos acuerdo de la historia de Madrazo, ¿no? Sí, Que fue a sí, competir contra la Bastida. sí, Así sí, le sí. fue e inteligentemente se regresó a gobernar Tabasco. Pero vamos, le tomaron la palabra a Zedillo, creo que lo dijo en serio, y ahí empezó la alternancia, porque empezaron a buscar por su cuenta sus candidaturas. Y bueno, a ver, hablábamos de Ricardo Monreal. Recordemos el caso de Monreal como priista, cuando no le permiten participar o no resulta postulado por el PRI como gobernador de Zacatecas. El señor Ricardo Monreal, que como dijo Edgar, es un operador, renuncia al PRI, recibe la invitación de López Obrador, dirigente del PRD, para irse a Zacatecas como candidato del PRD, la acepta, López Obrador opera y hace que Amalia García decline a su aspiración, que era la candidata natural, lanzan a Monreal y Monreal le gana al PRI desde el PRD. O sea, el juego ya cambió. Vamos, esta idea de que Morena es el viejo PRI, Morena es Morena y tiene la cultura política del viejo PRI, pero no es el viejo PRI. Creo que a Morena le conviene que le digan el viejo PRI, porque mientras sigamos hablando del PRI en términos negativos, pues el PRI cada día se deteriora más, ¿no? Sí. Morena trae sus propios vicios, sus propias dinámicas, efectivamente está lleno de expriistas, con sus virtudes, si es que las tienen, y sus defectos, que tienen muchos, pero yo no veo en Morena la disciplina partidista y no veo en Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que es el presidente más poderoso que hemos tenido en muchísimos años, en los últimos, ¿qué les gusta? ¿40? Pues sí, desde Pues desde Salinas José de López Gortari, Portillo. ¿no? Pues yo Salinas, iría tal vez. más lejos, ¿no? Pero bueno, si quieres déjalo en Salinas de Gortari, ¿no?
Yo creo que más poderoso que Salinas de Gortari. A ver, a pesar de todo eso, no lo veo yo con los controles que tenían los presidentes priistas. No lo veo capaz de garantizarle simplemente a los precandidatos presidenciales de Morena su futuro político, y no lo veo capaz de garantizarle a Morena la unidad al día de hoy para 2024. La teoría de la implosión me parece que está más vigente que nunca, y las declaraciones de Monreal después del evento del fin de semana en Toluca lo confirman, ¿no? Monreal dijo: no me invitaron, no fui invitado, me excluyeron, no se vale excluir. Hay un esquema antidemocrático dentro de Morena y yo voy a luchar contra él. Responsabilizo a Mario Delgado, Ajá. aunque sé que el presidente no me ve bien, pero no me voy de Morena, sigo dentro de Morena, por ahora, subraya, con todo lo que el por ahora significa, y Morena está incurriendo en actos anticipados de campaña. Lo que están haciendo está mal. Entonces, a ver, si no puede disciplinar a Monreal desde ahorita, yo no sé qué va a pasar con Ebrard y Adán Augusto cuando Sheinbaum sea candidata, o con Sheinbaum y Adán Augusto cuando Ebrard sea candidato, o con Ebrard y Sheinbaum cuando Adán Augusto sea candidato. O sea, a Ebrard le queda esta, ¿eh? Una oposición con una corcholata como candidato, una corcholata desechada. Es una posibilidad, es una posibilidad, es una de las formas de la teoría de la inclusión. Puede ser candidata o candidato. A ver, Marcelo Ebrard puede ser candidato por otro partido, o incluso por la oposición, o no ser candidato y hacerle un hueco grande a Morena, así como creo que va a ocurrir con Ricardo Monreal. Creo que no va a ser candidato de Morena, pero no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces, no vamos exactamente al escenario, no es exactamente el viejo PRI, ¿eh? O sea, aquel Sí, viejo sí, PRI sí, era sí, un sí. sistema, no era solamente un partido corrupto, era un sistema político complejo y Sí. completo, en el que dentro de él se daban las alternancias. Porque no me digan que Miguel Alemán era un presidente de la misma orientación ideológica que Lázaro Cárdenas o que Luis Ajá, Echeverría. exacto. Ajá. Las alternancias se daban dentro del PRI. El viejo PRI era un sistema político completo y muy complejo. Morena quizás aspire a hacer eso, creo que está todavía muy lejos, y yo no veo cómo pueda refundar ese viejo sistema político. Si aspira a ser un partido de Estado, me queda claro, pero un sistema político es más que un partido de Estado. Ahora que ya estamos en ese lado de la conversación, en el tiempo que nos queda, Alejandro, y se me hace que nos queda poco para el tema, para el tamaño del animal, como se dice por ahí, ¿no? Hablar del PRI. Eh, Tú lo mencionaste, bueno, es de todos conocidos, sus dirigentes están reunidos para ver si son capaces de dar un golpe de timón con o sin Alito, que a mí me sigue sacando muchas rochas el hecho de que se le diga Alito, pero bueno, estoy seguro que a lo mejor a él, al tipo le encanta y ha Es habido un de todo, extraño, ¿no? suena muy extraño. Sí, sí. Hipótesis de todos lados, desde que no se puede hacer nada porque él controla perfectamente todo el tema de la organización priista y el órgano ejecutivo nacional del PRI, que porque tiene colocada gente que le debe favores, en fin, digamos, todo esto que ha estado circulando en estos últimos días con mucho mayor énfasis. Yo he sido reacio y incrédulo, en apostar a que el PRI es capaz de modificar una coma de su manera de hacer política. Los estatutos los puede modificar las veces que quiera. Y yo tengo la impresión de que la inercia política, el mecanismo de subsistencia, va a lograr, ¿no? Si lo vemos desde un
punto de vista quizás maquiavélico es, bueno, ellos ya mandaron a sus propios abanderados a ocupar posiciones en Morena, y lo único que van a hacer y lo que ha sabido hacer es pues cambiarse de camiseta, porque aquí lo que importa es la subsistencia política, no la bandera ideológica. Y entonces, si yo tengo las posibilidades de que mi grupo, mi persona y mis cuates, mis carnales, mis compadres, sigamos viviendo del presupuesto, no importa el color del partido, y si ese partido más a modo es el partido o el movimiento que encabeza el presidente, pues lo van a hacer y lo han estado haciendo. ¿Le ves futuro? Futuro, y no en términos, digamos, de membrete, de que exista, de que sigan existiendo estas oficinas, sino el PRI, porque también hay que decirlo, ¿no? Y están todos estos apologistas del PRI que a veces no sé si verlos con desconfianza o con una mente abierta para creer lo que dicen cuando O con ternura. no, es que nos regalaron el seguro social y nos dieron, y entonces dices, bueno, ok. Pero vamos, concediendo que también ha habido una contribución positiva a la que ésta sea a la cultura política nacional. Eh, Estando las cosas tan descompuestas, y hablo de descomposición putrefacta, no un tema de desorganización, sino hablo de putrefacción en temas de la política nacional. Tú ves que de esta reunión salga algo importante fuera de los reflectores del doble discurso, independientemente de Dulce María Sauri, de todos estos viejos priistas que todavía circulan por ahí, que en algunos tengan ganas de hacer algunos cambios. ¿De veras crees que vaya a ocurrir algo? Y de ser así, ¿qué avisoras tú que sea esta como última campanada para que el PRI rectifique y haga algo? ¿O estamos en la antesala de la muerte del PRI? Una vez más. Una vez más, creo que estamos en la antesala de la muerte del PRI. Pero también creo que va a ser una muerte lenta. Que si puede ocurrir algo en esta reunión, puede ocurrir que logren dar un golpe de timón y convenzan a Alejandro Moreno de que tiene que retirarse. Puede ocurrir, no lo veo fácil, no lo veo factible, pero puede ocurrir. Vamos, Alejandro Moreno no tiene más viabilidad como dirigente del PRI. Creo que su presencia pone en riesgo la posibilidad de que haya una alianza electoral para 2024. Y así como Laida Sansores ilegalmente presentó grabaciones que lo comprometen, yo no dudaría que más de un priista tenga otras grabaciones o conozca otras partes de la historia de Alejandro Moreno que lo comprometen todavía más. No lo dudaría. Si las van a ocupar o no, no lo sé. Pero a ver, cuando en 2000 el PRI perdió la presidencia, su candidato Francisco Labastida, después de que en un acto que puede parecer ridículo, lo que sea, salieron a decir perdimos, a mí me parece un acto patriótico y que demostró que México sí era un país de instituciones, salieron a reconocer que perdieron. Claro que sí, el presidente Cedillo ya había salido a anunciar que había ganado Vicente Fox, ¿no? Así como para que no se le adelantara a nadie y quisieran hacer una maniobra, porque sí había priistas que decían no lo vamos a reconocer y no vamos a entregar el poder. Y vamos, no entregar el poder significaba pues un golpe de Estado. Sí, literalmente. Y muchos critican a Cedillo, ¿por qué? Porque se adelantó a evitar que algunos locos calentaran a otros y quebraran el orden institucional. Yo no lo critico por eso. Se le adelantó al INE o al IFE en ese tiempo. Pues era necesario. O sea, la realidad política lo exigía. ¿Por qué? Porque si había locos, priistas,
diciendo, no vamos a reconocer nada, ¿no? Y muertos nos tendrán que sacar de aquí. Si A había balazos, lejos de decía eso. aquel, ¿no? A ver, al día siguiente y en los días siguientes, cuando los periodistas empezaron a tratar de reaccionar para ver qué venía hacia adelante, bueno, Francisco Labastida, candidato perdedor, hoy muy crítico de Peña Nieto, y con razón creo, en una de las reuniones de revisión, pues salió a tratar de, bueno, no a tratar de analizar la derrota y a decir qué iban a hacer en el futuro. Y uno de sus brazos derechos en la campaña, este hombre, y se me está escapando el nombre, hidalguense, que fue gobernador y que, este hombre de la verdad histórica que estuvo en la PGR con Murillo Caram. Jesús Murillo Caram, Uh-huh. en medio de la reunión le dijo, a ver, Francisco, momento, tú ya perdiste, tú no puedes definir qué es lo que va a hacer el partido hacia adelante, tú ya perdiste, tú no eres más, eras el candidato, pues no eres más el líder de este partido, no puedes serlo. Me parece que fue sensato. Bueno, no puedes ir con un perdedor a tratar de reformar un partido que no estaba en las condiciones en las que hoy está, porque perdieron, pero tenían un montón de gubernaturas. Y el sistema apuntaba hacia otra cosa, ¿no? Sí, hicieron valer el peso de sus gobernadores, y bueno, contuvieron. Tenían mayoría en la Cámara. No tenían mayoría en la Cámara, pero tenían una bancada nutrida. Perdieron la presidencia, no perdieron todo. Hoy las condiciones son otras. Alejandro Moreno se ha encargado de perder pues, prácticamente todas las elecciones estatales después de la derrota presidencial, de la derrota de su candidato José Antonio Mide en 2018. ¿Sí? Entonces, no le veo futuro, o sea, creo que el PRI puede dar una campanada, no para revivir, pero si logra remover a Alejandro Moreno, sí para salvar y mantener viva la posibilidad de una alianza electoral de oposición que sea creíble. Eso no significa que vayan a ganar en 2024 con un candidato de oposición en alianza. Esa es la viabilidad que creo que tiene el PRI todavía. Eso no, o sea, no es como la de 2000, se levantaron de aquella derrota y 12 años después regresaron. No lo veo así. Tenían el resorte de los gobernadores. Uh-huh. Y un nuevo federalismo que desgraciadamente duró poco en México, con sus vicios, pero fue una etapa federalista de México, la que los gobernadores pesaban y pesaban mucho. Y pesaron con Fox presidente, y con Calderón presidente, y todavía con Peña presidente. Que además, para mí, lo más importante es que lo que no había en aquel momento es que no había Morena. No había un lugar que lo recibiera con las garantías de la posibilidad de reproducir sus cuotas de poder. Porque el PAN no lo iba a hacer. Bueno, el PAN sí recibió a algunos, ¿eh? Sí, pero no en las cantidades. No. O sea, el PAN, pero porque digamos, tampoco estaban en desbandada. Exacto. Sí, el ingreso al PAN era más complejo, ¿no? Tenías que pasar más filtros. Y por supuesto que sí, no, porque a ver, Javier Lozano pasó el filtro de haber sido compañero de banca de Felipe Calderón en la Libre de Derecho. Y ya. Por eso, pero volvemos. Pero se llevó a Teodoro Carrasco, lamentable secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo en la segunda, que suplió a Labastida cuando Labastida fue candidato, y se lo llevó. Y bueno, Teodoro había sido gobernador, no precisamente un gran gobernador de Oaxaca, y se fue al PAN para no regresar nunca más. Vamos, sí hubo, y no son los únicos, sí hubo varios priistas que fueron para allá. Efectivamente. Pero no eran desbandadas, ¿no? No eran desbandadas
porque tienes razón, el ingreso al PAN no era en automático, pero además el partido no estaba desvencijado, el PRI se refugió en los gobiernos estatales que tenía y se refugió bien. Y entonces, ¿con esto qué dices? O sea, si el Estado de México cae, para concluir, ¿no? O sea, la importancia del Estado de México, ¿no?, en términos de tamaño es que desde la perspectiva esta de la cultura política mexicana, es que el tamaño implica posibilidades de reacomodo, número de espacios donde puedo caber. Entre más grande hay más posibilidades y entonces lo que pasa es que al interior del PRI ya queda poco por repartir. Muy poco. Y por grande que sea el Estado de México, no es suficientemente grande No. para No. recibir ni a una tercera parte o cuarta parte de los priistas que están quedándose en el desempleo, por decirlo decentemente. Entonces, su camino es Morena, me queda Sí. clarísimo. Su camino es Morena, ¿no? Eso no quiere decir, insisto, que Morena sea exactamente el viejo PRI. Que lo está intentando, sí, pero, insisto, el viejo PRI era un sistema político, no solo un partido político de Estado. Entonces, para concluir esta reflexión, podemos decir que en el caso del PRI, si don Alito permanece, el PRI tiene nulas o muy pocas posibilidades de mantenerse con vida, porque vamos, esto ya es el indicador de un proceso de descomposición que parece no frenarse. Si entendí Voy bien. más allá. Si don Alito o el Alito permanece, Don Alito. creo que la alianza opositora está en altísimo riesgo de prevalecer, de continuar, perdón, de continuar. Okay. Los morenistas ya están festejando eso, hombre. Están Entonces, diciendo que les conviene muchísimo tener ese personaje ahí. Sí, y creo que una de las preocupaciones del presidente López Obrador es la alianza. Porque sí hay números y análisis que dicen, una, Morena no es imbatible, por más posibilidades que tenga hoy, y dos, una condición para ganarle a Morena, no es una garantía, sino una de las condiciones para ganarle a Morena, es que los partidos vayan juntos. Yo creo que es insuficiente. Creo que los partidos necesitan ir juntos y con la sociedad. Si van juntos y a espaldas de la sociedad, creo que es un día de campo para Morena. Pero vamos, creo que Alito, el Alito o don Alito, como quieran llamarlo, pone en riesgo la existencia, la permanencia de la alianza opositora. Vamos, nada más porque los dirigentes del PAN de hoy tienen una visión muy pobre y van únicamente por su futuro, sus intereses y sus negocios, ya lo hemos platicado aquí. Pero si fueran otros los panistas que están al frente de Acción Nacional, y no este muchacho michoacano, Marco Cortés, y este capitalino impresentable, Jorge Romero, y bueno, es un hombre decente, pero me parece que bastante ingenuo, llamado Santiago Krill. Si fueran otros, creo que ya estarían diciéndole al PRI, o cambias dirigente, sí, o no cuentas y con le ellos. pides perdón a la sociedad, o mejor nos olvidamos de la alianza, porque no me sumas, me restas. Claro. Pues ni hablar. Temas muy interesantes los que abordamos el día de hoy. ¿Cómo ves, Edgar? Complicado escenario, ¿eh? Pues mira, la verdad es que aquí me están ganando mis ganas de ver un país distinto. Y no veo hombres de Estado ya. Veo una serie de políticos acomodados que se hicieron empresarios y los más grandes aprovecharon, y los que más, digamos, decanos aprovecharon muy bien sus condiciones históricas y hoy tienen esta
careta de suficiencia moral como para convertirse en el fin de la balanza, y me parece que si le rascamos bien, todos ellos abrevaron de exactamente lo mismo y son parte de un problema porque no hay sangre fresca, y la sangre fresca la sofocan, y la que subsiste entiende el modo y entonces se hace pragmático, y entonces pues ahí tenemos a los alitos. En fin, Alejandro, a mí francamente me gustaría que en México ocurriera. Yo creo que ese país se merece y necesita, más que se merece, necesita liderazgos sociales que tomen la batuta, que pongan en jaque, que contribuyan a una nueva manera de hacer política. Y en toda esta conversación no veo ni al quién ni los cómo. Veo una reedición de las mismas cosas, políticos que se desencantan porque no los invitan a cenar, porque no los saludan y entonces se preocupan por la democracia. Y esta película ya la vimos, como se dice por ahí, pero bueno, eso no quiere decir que no existen estas posibilidades, y pues hay que seguirle dando seguimiento, Alejandro, porque creo que van a llegar momentos importantes con las sucesiones y los procesos electorales en ambos países. Y ahí Por supuesto. los reacomodos de los dos grupos se van a poner interesantes, porque de este lado no se ve cómo los demócratas vayan a mantener, vayan a mantener en la presidencia, y eso vuelve a cambiar las condiciones y vamos a ver qué hay en México. Pero me parece que nos estamos adelantando. Mientras tanto, ya lo dijiste bien, la permanencia de Alito no es positiva para este cambio que se necesita, y veamos qué sigue y cómo lo podemos interpretar. Gracias de nuevo, Alejandro, otra vez por tu agudeza y por hablar, como se dice por ahí, sin tapujos, sin ambajes. Muchas gracias. Edgar, Perfecto. Armando, muchísimas gracias a los dos y siempre es un privilegio poder platicar con ustedes. Magnífico. Tu Twitter, Alejandro, para seguirte. @ Vila Fisher. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros recuerden Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. En YouTube nos encuentran como Conexionistas México y en Spotify como Conexionistas. La música que escuchamos de fondo es de música de Alejandro Saborit. Ahí la encuentran en YouTube, su canal del mismo nombre. Y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso. Sofía Reynoso, diseño gráfico, así le encuentran a ella. Recuerden, nosotros somos Conexionistas. Síganos, aprieten el botón acá abajo de seguir, nos harán un gran favor. Muchas gracias. Gracias a usted.